se titula Permanece en Cristo porque te conviene, ¿sí? O te conviene. Aquí vamos a usar la conveniencia, obviamente lo vamos a usar en la parte 2, pero nos conviene estar en Cristo por muchísimas razones. Las vamos a ver al final. Unas cuantas, le digo, partí la prédica en 2, pero dije, no, me salieron más de 60 diapositivas y no, es muchísimo. Pero sí quiero que entendamos lo que la Biblia nos dice en base a nosotros mismos. Yo les he dicho que cuando nosotros hablamos de es que no me sale, es que no puedo, ya para qué, son palabras de derrotismo, son palabras de fracaso básicamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que salgamos de ese derrotismo, que tengamos una mentalidad diferente, un nuevo pensamiento, porque nosotros fuimos llamados para ser victoriosos. Al menos Pablo dice de victoria en victoria. Y todavía dice más que victoriosos, en el griego es súper victoriosos. O sea, no cualquier victoria, ni cualquier personaje tiene una victoria, sino que somos más allá de. Bien, ¿por qué necesitamos permanecer en Cristo? Bien, permanecer en Cristo necesariamente está indicando que existen otras opciones, las cuales aportan su propia ventaja al adorador. Por ejemplo, ya habíamos visto que en el Antiguo Testamento había un montón de dioses y que cada dios aportaba una particularidad, ¿sí? Por ejemplo, puse los más conocidos o los más comunes en el Antiguo Testamento. Hay muchos, pero los más conocidos es el dios El, el dios Baal, el dios Mamón y el peor de todos, Baal peor. Cada uno de estos le daba a su anfitrión, o a su adorador ciertas ventajas, ¿sí? Si tú me adoras, si tú me bendices, si tú me das, yo te doy, ¿sale? Y si no, pues hasta ahí termina el contrato y todos como amigos. Si tú quieres otra vez mi bendición, bueno, vuelve a traer tu ofrenda y seguimos el contrato, ¿sale? De esa forma se estipulaban los adoradores bajo un cierto contrato, por ponerle una palabra actual. Sí, entonces, y el que más me interesa es el Baal peor, porque era el peor. Ese tipo, o ese dios, pues era el más peor. ¿Por qué? Porque la forma en que tú le adorabas era una forma muy grotesca, ya lo habíamos platicado aquí, pero para las hermanas, a Baal peor lo adorabas haciéndole popó encima de él u orinándolo, así. Y tú dices, bueno, pues yo voy a adorar a un dios haciéndole popó, gritándole. Si yo era un judío y no era simpatizante de Baal y lo orinaba en señal de humillación, pues los sacerdotes de Baal decían, míralo, lo está adorando, míralo, lo está alabando. Entonces te quedabas, a ver, por eso era el peorcito, porque para este Dios, lo horrible o lo feo o lo grotesco era señal y o sentido de adoración. Pero ¿qué difiere de Jehová de los ejércitos a todos estos dioses? Es que frente a Jehová es que se manifiesta personalmente a su creación. Vemos desde Génesis cómo está manifestando su poder creativo, su poder incluso hasta de crear a otro ser, inferior, y que le da dominio y autoridad como se la dio a Satanás. Ya lo habíamos visto esto. Inclusive, tan así es que él busca a lo que se perdió. Él rescata y sana al herido. Él reprende al falto de entendimiento y le imparte sabiduría. Y aún más lo coloca en una posición de honra, ya que fue formado a su imagen y semejanza. Y lo que quiere Dios es que lo conozcamos. O sea, no busca que le traigas ofrendas, no busca que le traigas sacrificios, simplemente es conóceme, hónrame, obedéceme. ¿Qué es lo que un buen padre quiere de su hijo?
Obediencia. ¿Por qué? Porque lo vas a estar guiando, porque lo vas a estar protegiendo, porque lo vas a estar sanando ciertamente. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿a Dios de qué le sirve que lo honres con dinero, con adoración o con alabanza, si no lo estás honrando con tu obediencia? Les decía el domingo pasado que no necesita Dios de tu ayuda. Él lo puede hacer. Lo único que Dios necesita de nosotros es una cosa: obediencia. Obedéceme, porque a través de la obediencia se manifiesta la bendición. Moisés, habla a la piedra y va a salir agua. Sí, Señor. Piedra, que salga agua de ti, que sale el agua. Moy, háblale, no le pegues. Y ahí estás Moy pegándole y ya tiene las consecuencias. Y así fue con cada uno de los siervos del Antiguo y incluso Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Dios buscaba? Obedece, cree. Porque incluso en la obediencia está el creer. Yo le creo a Dios por esta razón. Me cuesta al principio, pero en la medida en que voy caminando, le voy conociendo. Entonces, lo que acabamos de leer en Romanos, número 1, ya no tienes el cuerpo de pecado. ¿Sí? La Biblia dice en Romanos 6:6, sabiendo esto. El término sabiendo quiere decir que sabes perfectamente las cosas. Eso es saber o sabiendo esto. ¿Sí? Es perfectamente tú lo sabes, que no hay duda. ¿Sí? Eso es. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? ¿Qué es destruido? El cuerpo del pecado. Sí, el cuerpo del pecado, no este cuerpo en sí, porque este cuerpo sí está viciado de pecado, pero no es el cuerpo del pecado. Que esté controlando por un ente espiritual, como lo veíamos en la mañana, de si un espíritu de celos viene en la persona, ¿qué le va a producir a la persona? Celos. Si viene un espíritu de envidia, de coraje, de rencor, de ira, es lo que le va a producir. ¿Por qué? Porque se está dejando dominar. Pero lo mismo es, este cuerpo tiene dos cuerpos, por así decirlo. El cuerpo físico, lo que carne y hueso y un poco de pescuezo, pero también tenemos un cuerpo de muerte, pero también tenemos otro cuerpo, la nueva naturaleza en Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay un cuerpo que ya está muerto. ¿Qué es? El cuerpo del pecado fue, ¿qué? Ojo, destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos, piénsense, tomen la decisión de que estén muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Básicamente lo que está diciendo Pablo aquí, ¿sabes qué? Antes de que Cristo muriera, el cuerpo del pecado, con sus vicios y todo, no te podía dejar. Había algo que te arrastraba. Cuando viene Cristo y muere por ti, ¿qué crees? Hace eso, te libera, te elimina el cuerpo de pecado y te da otro cuerpo. Según de Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo, ¿a qué es lo viejo? El cuerpo del pecado. ¿Sí? El cuerpo del pecado ya no está. Ahora hay otro cuerpo. El cuerpo glorioso que Cristo nos da. Dice, ahora lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando viene Cristo, la obligación de Cristo, su función es librarte. Por eso expresa, si alguno está. Si a alguno le pertenece. Dice, nueva criatura. ¿Es por qué? Porque ya para eso murió, para eso pagó el precio. Para que ya no estemos así, sino que ahora seamos libres. Por eso el cristiano ya no puede decir, es que a mí antes así, y volvemos al pecado.
Si vuelves al pecado, lo más probable dentro de las muchas cosas es que el cuerpo del pecado aún siga vivo en ti, o tú le permitas aún vivir en ti, cuando Cristo ya lo sacó del sistema o de tu cuerpo. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Por eso en Gálatas 6:15 dice: para nada cuesta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Para los judíos incircuncisos, no, lo que importa es ser circunciso. Para los gentiles, no, es que estoy circunciso. Ni uno ni otro. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que le importa al Señor? La nueva creación, porque a través de la nueva creación se forma un ser nuevo, un ser diferente, un ser semejante a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Cristo cuando muere en la cruz dijo: tetelestai, que es consumado es. Que quiere decir que dio el pago del rescate para una finalidad. Por tal motivo en nosotros se gestó la nueva naturaleza semejante a la del Cristo resucitado. El cuerpo del pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque fuimos hechos libres en Cristo. Por eso dice: considérate muerto al pecado, pero vivo para el Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, una cosa es que antes de Cristo tú estuvieras encadenado, no tuvieras posibilidades, no tuvieras voz y voto, y aun si las tuvieras no podías, porque la carne del pecado reinaba en la carne de este cuerpo. Por eso Pablo llegaba a decir: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Porque con mi mente sirvo a la ley del Señor, pero con mi carne a la ley del pecado. Pero dice: doy gracias a Dios porque a través de Jesucristo todo eso se rompe. ¿Sí? Es decir, no hay excusa para el cristiano. ¿Sí me estoy dando a entender en este aspecto? Entonces, cuando viene Cristo y te libera, te da una cosa, te da la opción. ¿Quieres seguir ahí o me quieres seguir? No hay más. No te puedes quedar en medio, porque en algún momento tienes que partir para uno o para el otro. ¿Sí me están a entender? Entonces, cuando Cristo viene, te libera y te da la opción de: sígueme o te puedes volver a quedar ahí. No hay más. Y eso precisamente nos lleva al segundo punto. Hermano, controla tu vida en la autoridad que Cristo te dio. ¿Sí? Dios te dio autoridad, claro que sí, en el poder del Espíritu. Pero toma control, contrólala. Dice el versículo 12. Fíjense, ya nos está Pablo regañando. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjate lo que te está diciendo. Una cosa es que te haya dado el Señor la libertad, ¿sí?, que antes no tenías. Y otra cosa es que el pecado aún siga en tu cuerpo, que esté ahí dándote lata, dándote guerra. ¿Sí? Porque cuando viene Cristo ya te da la opción de decir no. Antes no podías, pero cuando viene Cristo y muere, te da la opción. Por eso expresa Pablo: no reine, o dicho de otra forma, que no tenga autoridad. Que no tenga autoridad pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a... Y volvemos otra vez. Pablo, ¿qué me aconseja? Así como Dios dice: yo te pongo el bien y el mal, escoge lo que quieras, pero yo te aconsejo que escojas lo bueno, que escojas la vida. Aquí Pablo también está diciendo: ¿sabes qué? Si ya fuiste libre, pero yo te aconsejo que presentes tu cuerpo para el Señor. Presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ¿qué? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es muy interesante. No vamos a hablar de la ley, pero sí es interesante de cómo muchas veces el pecado puede tener o no dominio sobre nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Y en este aspecto, vamos a un ejemplo muy particular. Génesis 4:7, aquí estaba Dios hablando con Abel y con Caín. Y en una de esas habla con Caín y le dice, fíjate lo que le dice Dios. Si hicieres lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes, ¿qué? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Caín? Fíjate, a Caín. Puedes tú hacer lo bueno, te va a ir bien, o puedes hacer lo malo, cualquiera de las dos. Pero si haces lo malo, fíjate, el pecado está sobre ti. Pero Caín, ¿qué crees? Tú puedes dominarlo. Y déjame decirte que Caín no tenía el Espíritu Santo, pero tenía algo más bonito. Hermanos, vemos que desde Génesis Dios ya nos estaba dando una pista para dominar el pecado. Y es que este se activa cuando nuestro actuar no es el correcto delante de Dios y de las personas. ¿Cómo actuó Caín con Dios? ¿Qué le trajo de ofrenda? Porque el pecado huele la deshonra, la duda, el rencor y nos ataca. ¿Por qué se desdeña? ¿Por qué se enjuta el rostro de Caín? Si hemos leído. ¿Qué ofrenda le trajo Abel? ¿Qué ofrenda le trajo Caín? Pero mejor aún, ¿cómo era el corazón de Caín y cómo era el corazón de Abel? Porque antes de que Dios mirara la ofrenda, miró el corazón. ¿Se fijan? Dios, antes de mirar la ofrenda o tu presente, Dios ve el corazón con el que lo estás haciendo. Y eso hace que tu ofrenda se eleve como un aroma grato, fragante delante de Dios, o sencillamente no se eleve. Por eso Jesús también dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón, o ve y ponte a cuentas. Porque antes de que Dios vea eso, ve la actitud del corazón. Nos vuelve a repetir lo mismo, ve y pórtate, ve y pide perdón, o no sé, pero ajusta cuentas. ¿Sale? Porque ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Cómo Dios va a aceptar eso? Dios le dijo a Caín, tú puedes dominar el pecado, y no tenía el Espíritu Santo, pero sí tenía una relación con Dios. A pesar de la ofrenda de Caín, Dios en principio no desdeñó la ofrenda, sino el actuar de Caín. ¿Sí? Ese fue el asunto. Dios no desdeñó para nada la ofrenda, pero sí desdeñó la actitud con que la traía. Por eso para Dios lo mismo es 100,000 pesos a 50 centavos. Porque recuerdan lo del asunto de la viuda. ¿Cuánto dio? 2 blanquitas. Y dice, y fue todo su sustento. No sabemos si de esa semana, si de ese día, no lo sabemos. Supongamos que de ese día. O sea, ya no tenía para más. Y tenemos gente que está dando con costales. Y dice, el Señor le dice, ¿quién dio más? ¿Estos o ella? ¿Qué Dios vio? El corazón. La actitud. Podemos decir que Caín es el cristiano que quiere hacer todo como le venga en gana y ser amado por Dios haciendo el mínimo o nulo esfuerzo. Cambiemos nuestro corazón y parecer a Dios, y tal vez nuestras ofrendas sean más gratas a Él. Nada más eso. ¿Recuerdan lo que le pasó en el estudio a David cuando viene Natán? ¿Qué hizo David? Me arrepiento.
Si David no se arrepentía en ese momento, David moría. David moría. ¿Pero qué dice? Me arrepiento, y dice Dios, sí. Pues también Dios se detiene de asesinarte, porque era condenación. Lo mismo es en un instante, en un segundo, Dios nos puede perdonar si nos arrepentimos. Es de ahí entonces que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Lucas 10:19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden, ¿qué? Caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. ¿Te fijas entonces que Dios te ha dado poder, autoridad para poder pisar sobre demonios, espíritus, huestes, etcétera, 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 etcétera? Es decir, te da autoridad, y para eso, ¿recuerdan que hace tiempo yo les había puesto unas chanclas aquí? Del faraón Tutankamón. ¿Sí? Esas chanclas, el rey Tutankamón las utilizaba para decir, yo estoy sobre de ellos. Yo estoy sobre y tengo autoridad de todos los pueblos. Fíjate, ellos es lo que hacían para poder creer. Ellos usaban esos artilugios para poder creer algo. De todos los días, estoy sobre el pueblo, tengo autoridad. Y debe de ser una realidad de nosotros. Estamos sobre. Y tenemos autoridad para poder dominar tanto nuestros pecados, o espíritus. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a practicar, tengo que empezar a vivir lo que estoy creyendo. 3. Eso nos lleva al tercer punto. Sométete diariamente a Cristo. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Claro que sí, gloria a Dios. Dice, no se puede. ¿No sabéis que si sois, qué? Ojo, someter es esto. Eso es someter. ¿Sí? Eso es sometimiento. Si estás sometido, estás debajo de alguien. Es decir, tienes una autoridad. Eso es. Si estás sometido, estás debajo de alguien. Sí. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, dice, sois de aquel a quien, ¿qué? Obedecéis. Eres esclavo de quien te está esclavizando. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, libre no estás. O sea, libre no estás. Si tú eres cristiano, eres esclavo de Dios. Por muy hijo lo que sea, un hijo también, el término hijo significa eso. Estar bajo la tutela, dirección, o un término más arcaico, ser esclavo de, por un determinado tiempo. Claro que el hijo tiene ciertos privilegios, pero mientras es chiquillo es un esclavo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ajá. Ahora, hay que entender que también el término esclavo se puede traducir de diferentes formas, porque va desde el esclavo que no tiene voz y autoridad hasta el esclavo que sí tiene una voz y sí tiene una determinada autoridad. De ahí los mayordomos. Recuerdan que habíamos hablado de hace tiempo de que cuando el siervo ya va a salir y el amo le da esposa, hijos y tierras y todo eso, y cuando ya va a salir, dice el esclavo, es que yo quiero a mi patrón. O sea, quiero estar aquí, ¿qué voy a hacer afuera? Es un esclavo. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo agarramos, lo llevamos a la entrada principal de la ciudad, porque ahí están los jueces, y el patrón le dice, ¿saben qué? Ya le va a tocar salir aquí al señor esclavo, pero dice que no se quiere ir, que quiere estar aquí conmigo en mi casa para siempre. Ah, bueno, pues lo agarran, le ponen en la pared, le perforan con una lena, ¡paz!, y le hacen un agujero. Y eso significaba que ese esclavo ya no iba a salir libre bajo ninguna circunstancia, pero que ese esclavo iba a ascender de puesto a mayordomo. ¿Se fijan? Esa es la esclavitud a la que se está refiriendo aquí.
Soy esclavo porque me conviene, no por tiranía, sino porque estoy viendo cómo el Señor me está tratando, me someto a su señorío. Por eso se llama Señor. El término Señor es un término desde el Antiguo Testamento, que eso implica. Solo que va a depender del esclavo, que es como esté viendo a su Señor. Si lo está viendo como, oh Dios, un Dios tirano, malo y perverso, o como un Dios proveedor, o como papá. Lo que hemos visto en todos los estudios. Ya va a depender así del esclavo. Por eso expresa: ¿no sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, no puedo ser libre, no tengo libertad, porque sin Cristo soy esclavo del pecado. ¿Y qué? Ajá. Sí, pero así es. Entonces, para uno, para otro lado, el chiste es que no soy libre. Ahora aquí, ¿dónde me conviene? Ahí está el asunto. ¿Dónde me está conviniendo estar a mí? De aquí pues el versículo 17, pero gracias a Dios, que a quien erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de justicia. Ya cambia el término, ya no es un esclavo, ahora eres un siervo, ya cambia de categoría. ¿Por qué? Volvemos otra vez. Aunque eres esclavos del pecado, habéis ¿qué? Obedecido de corazón. A mí me conviene, a ti hermano te conviene ser esclavo de Cristo, porque ya no vas a estar aquí en el suelo, ya vas a estar acá arriba. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso expresa: habéis obedecido de corazón. El siervo del Antiguo Testamento, cuando dice amo a mi Señor, está obedeciendo de corazón. Y te ponemos en un lugar mejor. Lo mismo, es el mismo cuadro aquí. Si tú eres un siervo o sierva que está amando a Dios de corazón, ya no te tiene aquí, ya te tiene acá, porque esa es su misericordia. Vamos, te sube de puesto, vamos, si lo queremos ver así, en términos más actuales. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso dice: y habéis sido libertados, fuisteis a ser siervos de justicia. Es decir, ya no eres un esclavo. Sí eres esclavo, pero en otra categoría. Y este siervo ya tiene mayor libertad. Aquí ya el siervo dice: el patrón pide esto, el patrón quiere esto. Aquí ya el siervo tiene autoridad, le da autoridad. Así como Faraón le dio la autoridad a José, así también usted tiene autoridad, porque estás representando al patrón o a tu Señor. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Otra vez, está llevando mucho fruto cuando estás permaneciendo, porque separados de mí no puedes llevar fruto, porque estamos dependiendo de alguien más. Pero al momento de yo depender de alguien más, implica que me va a bendecir, que me va a ayudar, que me va a apoyar. ¿Por qué? Porque al patrón o a la vid le conviene que yo tenga muchas uvitas. Hay un himno que se llama, fíjate, sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. ¿Vale? Porque es cuando nosotros entendemos que sin Cristo no somos nada. Porque Él me da la autoridad, me da la fuerza, me da todo.
¿Por qué? Porque ahora yo soy hecho siervo, no esclavo, soy hecho siervo. Entonces, nos conviene estar en Cristo porque de Él brota vida. Nos conviene estar en Cristo porque a través de Él nos ha posicionado en un lugar de privilegio. Nos conviene estar en Cristo porque en Él ya somos libres de este cuerpo de muerte. Es decir, yo ya tengo la opción de escoger si seguir en el pecado o vencer al pecado. Ya no es, ay, es que soy humano. No, ya no aplica. Eso déjaselo al que no es creyente. Eso sí déjaselo a él. Totalmente. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede ser derrotista. Ya no está en su naturaleza nueva. Porque tú ya tienes otra naturaleza bien distinta a la que, con la que naciste, vamos. ¿Me estoy dando a entender? Nos conviene estar en Cristo porque en Él tenemos autoridad y fuera de Cristo no conviene servir a otros dioses. Entonces, recapitulando en este aspecto, antes de pecar o ir en contra de los deseos benignos de Dios sobre tu vida, pregúntate, si un esclavo tiene derecho a hacer su voluntad sin el consentimiento de su Señor, y si sí, pregúntate, ¿estoy siendo un esclavo del Señor o del pecado? No. El liberto ya era totalmente libre. Así como cuando venía el año del jubileo, se regresaban todas las cosas y dentro de ellos el esclavo ya no era esclavo, ya era libre. Ya su pago ya había sido hecho. Entonces, nada más pregúntate eso. Recuerda, eres esclavo ojo, siervo de justicia. Porque aún el mismo siervo no puede operar bajo sus propios criterios. Opera bajo los criterios del patrón. ¿Qué opina, Señor? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? Consulta al patrón o consulta a su Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es el asunto. El siervo puede actuar, puede trabajar, claro que sí, pero bajo los criterios, porque va y le dice, le pregunta, ¿cómo ve? Hermanos, en ese aspecto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos nosotros. ¿Por qué sin Él no podemos hacer nada? Sí, somos esclavos. Sí, pero somos esclavos con una posición de libertad. Porque algún día rendiremos cuentas. ¿Qué cuentas rendiremos? No lo sé. Pero mientras, Señor, aquí estoy. Señor, quiero hacer tu voluntad. Antes de hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Ya después hago la mía cuando haya terminado de hacer tu voluntad. Ese es otro asunto. Pero antes de hacer tu voluntad, cumple la del Señor. Y recuerda una cosa importante. El cuerpo del pecado, tú ya no lo tienes. Es decir, ya eres libre. Ya tú tomas la decisión. ¿Sí? Recuerda eso. Tú ya tienes la decisión. Antes de Cristo no podías. Pero ahora en Cristo ya puedes. Tienes esa autoridad.